Bienvenidos a Sala 79, mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y hoy vamos a una parte musical en este podcast. Vamos a hablar de la música de los 60, ya habíamos tenido un episodio el año pasado, hace un año tuvimos un episodio sobre la música de los 80 que la verdad a muchos de ustedes les ha gustado. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco más atrás, vamos a hablar de la música de los 60 porque también los 60 fueron una bisagra entre lo que fue la cultura popular. Muchos catalogan a la cultura popular solo en los 80, pero en realidad siempre hubo partes de este cambio de cultura, de rock, de música. Y hablar de los 60 más que nada es hablar de rock. La música de los 60 que fue sin duda la portadora de una explosión de cambios en el mundo, ¿no? La moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre. La liberación femenina, la lucha contra la discriminación racial también fueron dos rasgos muy destacados de esta década. Y obviamente un contexto social tan burbujeante fue el gran escenario que movió a los artistas. El rock and roll dejó de ser prohibido y los grupos musicales se impusieron como íconos de moda. Ejemplo de esto fueron las bandas de rock con su filosofía antiguerra y su ideología de una sociedad, digamos, utópica. En los 60 se gestó el movimiento hippie con las proclamas del flower power y el amor libre, en el que la música fue un hilo conductor. La juventud proponía estilos alternativos de vida buscando la paz en una sociedad marcada por los conflictos raciales y obviamente por la Guerra Fría. El movimiento hippie que surgió en los 60 fue un movimiento de contracultura más que nada. Adoptaron un modo de vida comunitario y nómada. Renegaban del nacionalismo y de los valores tradicionales de la clase media estadounidense, promoviendo un estilo de vida más liberal. Crearon una estética que los identificaba. Rechazaban el matrimonio y postulaban mucho lo que es el amor libre. Buscando nuevas experiencias, también se estimulaban con drogas como la marihuana, el hachís, el LSD. Obviamente creo que muchos hemos leído por ahí, sus frases más conocidas fueron "hace el amor y no la guerra" y "paz y amor", que sintetizaban su aspiración al pacifismo. Pero la música siempre estuvo presente en las comunidades hippie, era una presencia fundamental en sus vidas, eran casi adictos al rock, y fue el movimiento hippie el que determinó el auge de los ídolos musicales del momento. Por ejemplo, la invasión británica fue una gran característica de la música de los 60, en Estados Unidos hasta mediados de la década. Numerosas bandas de rock procedentes del Reino Unido impactaron en lo que era el panorama internacional. En el 62 se consolidaron los Beatles, la forma de vestirse, las declaraciones públicas, su inmensa influencia con la sociedad. Habían logrado también el puesto número 1 en la música en los Estados Unidos. Luego, en el 64 aparecían los Rolling Stones, ¿no? Con su primer disco. Su vigencia no ha sido interrumpida y aún hoy los fans siguen disfrutando, ¿no? De los recitales de los Rolling Stones. También aparecen Led Zeppelin, formado por Jimmy Page y Robert Plant, un grupo que era hijo del blues y siempre mantuvo en sus temas un sonido típico de lo que era el blues eléctrico. También estuvo Bob Dylan, porque saltó a la fama en los 60 y se consagró ante el público por sus canciones llenas de reflexión, misticismo, pasión y realidad, que se transformaron en verdaderos himnos para la juventud. La queridísima y recordada Janis Joplin también fue un ícono para el movimiento hippie. Heavy iba a decir, pero bueno, hippie. Su esencia era transmitir sentimientos y emociones y obviamente encontró en el rock and roll un medio ideal para hacerlo. Que hablar de Jimi Hendrix, que sin duda uno de los más grandes guitarristas que desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica al punto de dotarla de una identidad propia. Es referente de todos los guitarristas de todos los tiempos y bueno, tuvo también en la década de los 60. Y la cumbre de los 60 fue Woodstock. En pleno apogeo del movimiento, el 15 de agosto de 1969, se celebraba el Festival de Woodstock, que fue un hito sin precedentes en la historia de la música de los 60, que significó mucho más que música. Banderas pacifistas que ondeaban al viento y espontáneamente,
Fue surgido en la idea de un joven como medio para recaudar fondos para instalar una productora. Y el festival no se realizó en Woodstock en realidad, ya que sus pobladores se opusieron, tuvo lugar en un campo vecino. Pero bueno, se calcula que asistieron cerca de 500.000 personas y que 250.000 no pudieron llegar al lugar por bloqueos en las rutas o falta de espacio. 3 días de campamento en carpas o a la intemperie, en noches de sexo desenfrenado, drogas y rock and roll. En medio de lo que parecía un caos, los asistentes vivieron la experiencia más extraordinaria de sus vidas. ¿Quiénes no asistieron? Bob Dylan, John Lennon, no pudieron asistir, pero bueno, la historia dice que las mejores canciones de Woodstock fueron las canciones de Cold Sacrifice de Santana, My Generation de The Who, Freedom de Richie Havens, tuvo también Joe Cocker, Creedence, obviamente Janis Joplin, y la mejor presentación de todas fue la de Jimi Hendrix. Hubo otras versiones de Woodstock, pero ninguna alcanzó el esplendor y la fama de la primera, obviamente, porque por el contexto que se vivía en ese momento. En sí, la música de los 60 también no era todo rock. Había una música, como puede decir, la música italiana también comenzó a tener gran impacto en Europa. El éxito llegó de la mano de canciones románticas cantadas por hombres con aspecto de galanes y por mujeres llenas de fuerza y elegancia. Las canciones, la música en realidad en los 60 tuvo una importancia muy grande para la cultura popular, como decía al principio. Siempre lo dije, la música siempre fue el eje de todos, siempre fue el eje de todo momento histórico, pero sin dudas en los 60 fue el quiebre, ya que es donde avanzó el rock a más multitudes, a más masas. Dejó de ser prohibido, dejó de ser una mala palabra, aunque luego pudieron venir ciertas cosas, ¿no?, en las décadas siguientes, donde se volvió a ver como una mala influencia para los jóvenes, cuando solamente se trataba de una forma de poder expresarse. Prometo hacer un episodio especial sobre otros estilos de música dentro del rock, obviamente, pero que han causado un impacto muy, muy grande en la historia. Como por ejemplo en los 70, finales de los 70, el punk rock. Es una deuda para ustedes, una promesa, así que lo voy a hacer. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.